Estamos de vuelta con las noticias y rápidamente vamos a conectar con la periodista Colomba Aijols. Vamos a analizar política y vamos a hablar particularmente de unas declaraciones del próximo futuro de vivienda, el próximo ministro de Vivienda y Urbanismo, Iván Poduje, que en un seminario de la Asociación Chilena de Municipalidades tuvo una referencia que generó cuestionamientos, aplausos en ese lugar, también cuestionamientos, y dice relación con la reconstrucción y la opinión que tiene un sector sobre permisología o sobre dar un privilegio o una mayor posición o prevalencia a ciertos factores de ecologismo. Colomba, hubo críticas. Estamos contigo y tú nos cuentas todas esas reacciones. ¿Qué tal? Bienvenida. Muy buenas tardes, José. Así es, en un seminario que se estaba realizando, como tú lo decías, de la Asociación de Municipalidades chilena y en la región del Biobío, donde estaba justamente exponiendo el futuro ministro de Vivienda sobre la reconstrucción allá en la zona centro-sur afectada por los incendios. Una exposición, de hecho, que tenía diapositivas a la espalda del futuro ministro de Vivienda, y en el momento de esta exposición se muestra una diapositiva que pone foco en las personas y no, digamos, en el medio ambiente o árboles. Específicamente lo que decía en la presentación el futuro ministro de Vivienda es que no vamos a aceptar que las víctimas de la catástrofe pasen inviernos sin casa por un árbol protegido o por un posible hallazgo arqueológico, haciendo alusión a lo que también fue un foco durante la campaña del entonces candidato presidencial José Antonio Kast sobre la permisología, el avance de diferentes proyectos, en este caso el proyecto habitacional que está previsto para las personas afectadas por los incendios que afectaron la zona centro-sur de nuestro país. En ese momento, y cuando el futuro ministro de Vivienda presenta esa diapositiva y le da el foco a las personas y no, como decía en esta diapositiva, a árboles protegidos o hallazgos arqueológicos, es que una de las personas que estaba presente en ese seminario interrumpe al futuro ministro de Vivienda y cuestiona también esta lógica sobre los avances de proyectos por sobre, a veces, el medio ambiente, en este caso árboles protegidos y posibles hallazgos arqueológicos. Decía que efectivamente hay especies protegidas, alguien que se identificó en ese seminario como académico, que podrían verse perjudicadas por el avance de estos proyectos y la construcción, en este caso la reconstrucción de las viviendas en la zona centro-sur. Y en ese momento, José, se genera una polémica, un emplazamiento directo por parte también del ministro de Vivienda, Iván Poduje, futuro ministro de Vivienda, a esta persona. Decía que son fanáticos ambientalistas, que impiden muchas veces que estas personas, en el caso puntual de la zona centro-sur de nuestro país, no puedan recibir casas. Hacía alusión también a lo que fue la reconstrucción en la región de Valparaíso luego de este mega incendio. Decía que es un ejemplo que hay que tener en cuenta para justamente no seguir la línea de lo que hizo este gobierno, esto en palabras del futuro ministro de Vivienda, obviamente, en materia de reconstrucción, donde según el ministro obviamente hubo una demora. Nosotros también hemos estado en la zona afectada y decía entonces el futuro ministro que esto no puede suceder aquí en la zona centro-sur. Además de este emplazamiento que se generó, esta polémica con el asistente a este seminario, el futuro ministro de Vivienda también habló sobre los plazos de la reconstrucción en la zona centro-sur y también el presupuesto que se va a tener, un presupuesto, aproximado de 648 millones de dólares. Hacía también la comparación al presupuesto que se tuvo para la reconstrucción en Valparaíso, que fue cerca de 800 millones de dólares. Vamos a pasar, José, a revisar entonces parte de lo que fue este momento durante la jornada de ayer, allá en la región del Biobío, que de hecho ha estado visitando con frecuencia el futuro ministro de Vivienda en medio también de esta catástrofe que se vive en esa zona. No vamos a aceptar que las víctimas de esta catástrofe pasen invierno sin casas por un árbol protegido, por un roedor protegido o por un hallazgo arqueológico. Y para eso vamos a usar todas las competencias que nos da el estado de catástrofe. ¿Usted dice que la Corma tiene problemas, tiene la culpa de los incendios? ¿Tiene la culpa de los incendios la Corma? Haga la denuncia a la Fiscalía. Párese de acá y va a hacer la denuncia a la Fiscalía. Porque para activistas, escúcheme, usted me está interrumpiendo. Yo he tratado con activistas, he tratado con activistas como usted que nos paralizan proyectos. Bueno, he tratado con académicos como usted que nos paralizan proyectos para proteger fauna y flora. Nosotros vamos a usar el estado de catástrofe porque no lo hagan. Si usted tiene, oiga, si quiere insultarse, va a tener que ir para afuera. Lo que les quiero decir a ustedes, chiquillos, que ustedes le dan más importancia a los árboles que a las personas, que con ustedes nos vamos a enfrentar y vamos a ir a juicio si es necesario. Claro,
Claro, a juicio si es necesario ahí este emplazamiento y respuesta que le dio a este asistente al seminario el futuro ministro de Vivienda, Iván Poduje, quien de hecho luego de esas declaraciones lo invita a retirarse de este establecimiento donde se estaba realizando esta exposición sobre los desafíos de la reconstrucción a partir del 11 de marzo, que es algo, José, que hemos hablado respecto de la catástrofe en la zona centro-sur. Le corresponde abordar y también, ¿no es cierto?, conseguir al futuro gobierno del presidente electo José Antonio Kast, quien, como yo decía, también puso foco en la permisología durante toda su campaña presidencial. Recordemos que en varias ocasiones José Antonio Kast se desplazaba a los lugares con una chapita de Coca-Cola y decía, esta chapita de Coca-Cola fue hallada en un terreno donde se quería construir algún proyecto, y en ese sentido también hacía alusión de que muchas veces hasta una chapita de Coca-Cola, y la mostraba en varios puntos de prensa, puede ser el impedimento para que se pueda avanzar en un proyecto habitacional, como podría ser el caso en la región del Biobío para la reconstrucción de la catástrofe en la zona centro-sur. Ahora, hay dos cosas a analizar, José, tras las declaraciones del futuro ministro de Vivienda, Iván Poduje. Una es la forma y la otra también es el fondo. Ya vamos a pasar a hablar sobre la forma, pero en particular sobre el fondo. Desde el Ejecutivo respondieron ante estas declaraciones del futuro ministro de Vivienda, Iván Poduje. Lo hizo durante esta jornada la actual ministra de Medio Ambiente, Maysa Rojas, y también lo hizo el ministro de Vivienda, Carlos Montes, quien también cabe señalar la próxima semana se debería reunir con Iván Poduje para hacer todo el traspaso, ¿no es cierto?, que va a partir entre los ministros salientes y entre los ministros entrantes a partir de la próxima semana, en febrero, cuando se pueda obtener, ¿no es cierto?, todos los antecedentes y se le puedan entonces entregar a los futuros ministros de Estado. En ese sentido, desde el Ejecutivo y sobre las declaraciones de Iván Poduje, bueno, decían que no hay que caricaturizar finalmente lo que es la protección al medio ambiente y que perfectamente puede haber un balance sobre la protección al medio ambiente y también, en este caso, de la reconstrucción, y priorizar obviamente a las personas que quedaron sin vivienda. Así que vamos a pasar a revisar esa respuesta que le dieron a Iván Poduje por parte de la actual administración. Basar el desarrollo y la implementación de una política pública asociada al desarrollo del país a través de caricaturas no es productivo. Y quisiera, como ministra de Medio Ambiente, en los 4 años del presidente Boric, dejar claro de que existe un consenso internacional como nacional de que el país y el mundo enfrenta una triple crisis que se manifiesta en cambio climático, se manifiesta en pérdida de biodiversidad, estoy hablando de extinción de especies, y también se manifiesta en contaminación. El desarrollo no puede pensarse que tiene que ser a costa de lo ambiental o de lo social. Ya le contestó la ministra de Medio Ambiente, porque pongamos en otro tema, y le digo a todos los medios, los humedales. No teníamos ni una conciencia nosotros como chilenos de los humedales. Hasta hace poco tiempo se dice no podemos seguir destruyendo los humedales, preocupémonos de los humedales. Claro, hay normas exageradas, nosotros sabemos que hay que corregir y afinar, pero que los humedales parte de una conciencia nacional de protección del futuro ambiental de Chile. Entonces, bueno, si alguien tiene otra idea, que las ponga en juego. Están en normas, todas estas cosas están en normas, no son cosas que están solamente en opiniones. Bueno, efectivamente están en norma, y lo decía también el futuro ministro de Vivienda, Iván Poduje, pero de todas maneras lo que quiere alcanzar y lograr la próxima administración del presidente electo José Antonio Kast es también poder lograr ciertos proyectos, en este caso la reconstrucción de la zona afectada por los incendios vía administrativa, vía decreto, algo que también había expuesto durante la campaña el propio presidente electo, entonces candidato José Antonio Kast, porque dicen también desde el sector aquí en la oficina del presidente electo que hay varias fórmulas para también poder alcanzar más creación, ¿no es cierto?, de proyectos de vivienda, en este caso de la reconstrucción vía administrativa. Ahora, yo hablaba también en particular del fondo de las declaraciones, del argumento que entregaba el futuro ministro de Vivienda, Iván Poduje, que fue respaldado, de hecho, durante esta jornada aquí en la oficina del presidente electo, donde han llegado varios republicanos, hablábamos con parlamentarios, también con el presidente de dicho partido, el futuro senador Arturo Esquella, al igual que el diputado de Renovación Nacional, Diego Chalper, que entonces respaldaban este argumento y el fondo del argumento que entregaba durante la jornada de ayer el futuro ministro de Vivienda, Iván Poduje. Así que pasemos a revisar también cuáles son los argumentos que finalmente terminan por respaldar lo que fue ayer esta intervención de Iván Poduje.
Durante la campaña nosotros fuimos bastante enfáticos en que la reactivación de la economía necesaria para que haya empleos en el millón de personas que hoy día no lo tienen. Detrás de ellas hay familias que no tienen certeza de con qué van a vivir durante el mes, durante el año, no se pueden proyectar en su vida. Evidentemente que pasa por poner los intereses de esas personas por sobre los intereses ideológicos que puedan tener algunas organizaciones que caen en el fanatismo medioambiental que tanto daño le ha hecho a Chile durante los últimos años. Esto no significa que uno no tenga la intención de proteger y siempre avanzar en el estándar de protección medioambiental, pero nunca puede sobreponerse a la actividad humana, al desarrollo de las personas. Eso es lo que se refleja de las palabras del futuro ministro Poduje. Estamos 100% de acuerdo con lo que él está haciendo. Dejar claro que aquellas personas que desafortunadamente muchas veces desde la sociedad civil emplean la judicialización, emplean la participación ciudadana como una herramienta para entorpecer los proyectos habitacionales y los proyectos de desarrollo, que la decisión política que no solamente ha tomado el gobierno, sino que modestamente creo que ha tomado el país, es que es muy importante empatizar con el tema ambiental, pero al mismo tiempo tenemos que tener claro que la emergencia habitacional y los desarrollos de proyectos de inversión requieren poner el foco ahí. Por lo tanto, yo me quiero quedar con esa versión de las declaraciones que ha hecho el ministro Poduje. Ahora, claro, el fondo de las declaraciones fueron, como lo veíamos también por parte del Ejecutivo, criticados por la protección efectivamente que hay, según la norma, al medio ambiente y que según también la ministra de Medio Ambiente puede ser compatible con la protección a las personas, con también otorgarles una vivienda a aquellos que las perdieron durante los incendios que afectaron la zona centro-sur de nuestro país. Pero yo también, José, te decía que hay críticas respecto a la forma, a cómo interpeló finalmente también el futuro ministro de Vivienda a este asistente que se identificó como académico ahí en el seminario que se estaba realizando en la Asociación Chilena de Municipalidades. Por lo menos el diputado independiente, también con el cupo del Partido por la Democracia, Jaime Araya, y presidente de la Comisión del Medio Ambiente, hacía alusión a que finalmente una futura autoridad, en este caso un futuro ministro de Vivienda, no puede tratar así a una persona, en este caso a este académico que había interpelado en su discurso a Iván Poduje, y lo llamaba incluso a tener un mejor comportamiento comunicacional, dado que de hecho Jaime Araya, el diputado, como digo, independiente de la bancada del PPD, había participado también en el programa Sin Filtro, donde antiguamente también participaba el futuro ministro Iván Poduje, que tiene un tono más interpelativo, efectivamente más polémico, y decía el diputado Jaime Araya, debe salir de ese escenario, de esa costumbre de usar ese tono y utilizar un tono más formal, más protocolar cuando se convierta el ministro, y también obviamente en la antesala de lo que va a ser finalmente el juramento como ministro de Vivienda en el caso de Iván Poduje. Y también en el fondo, además de la forma, hubo críticas también de miembros de la Comisión del Medio Ambiente, en el caso también del diputado Félix González, así que pasemos a revisar esas declaraciones. Yo creo que teniendo grandes condiciones para ser un gran ministro de Vivienda, si él no logra entender que el cumplimiento de la función pública, que es lo que va a hacer de ahora en adelante, una vez que asuma el cargo, tiene límites, que tiene formas y que tiene reglas a las cuales hay que sujetarse, claramente va a frustrar la posibilidad de tener un gran ministro de Vivienda. Yo en esto lo llamaría a poder enterarse e interiorizarse de las obligaciones que tienen los funcionarios públicos, sobre todo las más altas autoridades, de siempre conservar un clima de respeto. Uno puede disentir muy profundamente, pero siempre dentro de los marcos del respeto, no utilizando ironías que no corresponden, que son propias de un panel de televisión, pero que en modo alguno corresponden a las formas y modos en que los ministros de Estado deben relacionarse con la ciudadanía. Los dichos de Iván Poduje demuestran que este gobierno es una amenaza para el medio ambiente. Siempre están minimizándolo, hablando de un ratón, de un árbol, y la verdad es que si no respetamos el medio ambiente, la naturaleza nos abofetea en la cara. Con incendios, con inundaciones, con sequía, con falta de alimentos. Eso lo han hecho personas como Iván Poduje, como el nuevo presidente José Antonio Kast, que no reconocen la crisis climática, que minimizan la importancia de la naturaleza y solamente están en política para defender intereses empresariales. Es muy probable que parte del gabinete de José Antonio Kast ni siquiera llegue a marzo. Si no tiene ninguna propuesta seria, es mejor que deje el cargo y que asuma una persona que verdaderamente entienda el problema y piense en el país y no solamente en los intereses empresariales. Bueno, y hablando justamente de marzo, mes donde también va a asumir el presidente electo como presidente de la República,
Además de sus ministros, decía también durante la jornada de ayer el futuro ministro de Vivienda que a partir de marzo se va a reforzar los equipos que están a cargo de la reconstrucción. Decía que de hecho las actuales jefaturas van a ser removidas para que puedan entonces ejercer los que fueron jefes de la reconstrucción durante el 27 de febrero, cuando sucedió el terremoto en nuestro país, para también acelerar la reconstrucción en la zona centro-sur de nuestro país e iniciar las obras de reconstrucción a partir del mes de junio. José hablaba sobre los plazos, pese a que desde la oficina del presidente electo le habían dicho que era comunicación ya a partir de marzo, que se debería informar a partir de ese mes. Lo decía de hecho el futuro ministro de Vivienda, Iván Poduggi. También hablando sobre marzo, José, cuando también comienzan a ejercer los delegados presidenciales, los subsecretarios, es importante también recalcar que durante esta jornada se esperaba que se conocieran los delegados presidenciales. Ahora desde la oficina del presidente electo dijeron que eso se va a comunicar junto a la presentación de los subsecretarios, que va a ser la próxima semana, una vez que el presidente electo retorne de la gira que va a emprender a partir de la próxima semana a Europa. Así es, Colomba Eichholz. Y sobre Iván Poduggi, futuro ministro de Vivienda y Urbanismo, él ha señalado que el proceso de reconstrucción en el centro sur costaría más o menos 648 millones de dólares y dijo: establezco plazos, si no cumplo con los plazos, cóbrenme la palabra y cóbrenme el cargo, decía en esta ponencia, en este seminario. Bien, Colomba Eichholz, seguimos atentos. Muchas gracias por toda la información. Que tengas un buen fin de semana. Igualmente, José, nos vemos. Chao, nos vemos. 13:47.